Bueno, Nicolás, muchas gracias por estar nuevamente en Clásica y Viral, un nuevo episodio. Recomendamos para todos los que van a escuchar esta conversación que miren el episodio anterior, porque la verdad que lo grabamos cuando el Papa Francisco estaba muy mal, su estado de salud, creo que todavía estaba internado en aquel momento. Bueno, y nos empezábamos a preguntar un poco cómo era la vida en el Vaticano y cuál podía ser el futuro de la Iglesia, previendo ya el delicadísimo estado de salud que tenía Francisco. Bueno, se acaba de producir el fallecimiento de Francisco y en Argentina, en el mundo, pero en Argentina una conmoción especial, digamos, muy profunda y muchas inquietudes. Así que recomendamos el episodio anterior para sobre todo, me parece que es muy instructivo en cómo se realiza el cónclave, quiénes participan, quiénes eligen, quiénes pueden ser electos. Por supuesto puede tener alguna modificación de lo que hemos conversado en aquella vez, pero creo que es un panorama muy completo y que recomendamos mirarlo porque es bastante explicativo. Y en este episodio vamos a tratar de avanzar un poco sobre qué es lo que viene, ¿no? Por supuesto, lo primero es hablar un poco del legado de Francisco, porque es un punto de partida, es decir, después vamos a ver si, digamos, empieza a analizarse si lo que viene será una continuidad o no, pero en principio continuidad de qué, digamos, ¿no? ¿Qué es un poco el legado de Francisco? Que creo en el episodio anterior no profundizamos porque el Papa estaba vivo, estaba vigente, entonces, bueno, pero hablar un poco más, expandirnos un poco más sobre ese legado. Bien, bueno, Cali, muchas gracias por la invitación de nuevo. Un gusto estar acá, tener esta conversación. Bueno, sí, en primer lugar, conmovido con la noticia de la muerte del Papa Francisco, que creo que también como que abre otra posibilidad de un balance, ¿no? Creo que incluso para la Argentina, creo que recién ahora vamos a poder empezar a dimensionar la estatura que tuvo Francisco, y con el tiempo creo que va a encontrar el verdadero lugar, ¿no? que tuvo, que tiene para la historia, no solo del mundo, sino de nuestro país. Pero obviamente hay una historia que marcó en la Iglesia. Entonces, como el legado de Francisco, coincido con lo que planteás, que es como un punto de arranque para pensar lo que podría venir en adelante. A mi entender, ese legado... Hay algo, discúlpame, ahí te interrumpo. Hay algo que me impactó bastante de lo que vos decís, que te he escuchado decir en algún lugar, es que Francisco lo ves como el primer papa del siglo XXI. Porque si bien hubo un cónclave en el 2005, donde Benedicto, digamos, es el papado, inicia el papado de Benedicto, lo marcas como el papa de la crisis en un punto, ¿no? Y recién ahora con Francisco, el primer papa del siglo XXI. Sí, esa es mi lectura. Creo que sí, comparto con lo que decís, ¿no? Que el papado de Benedicto estuvo vinculado a la crisis. Podemos hablar un poquito de esa crisis. Y sí, porque digamos, hay una historia de la Iglesia católica romana y del papado que está marcada por el Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II fue esa gran asamblea a mediados de la década del 60 del siglo pasado que buscó modernizar o actualizar la Iglesia al mundo moderno. Y a partir de ese evento, que fue un acontecimiento que transformó a la Iglesia y la institución del papado, se abrió de alguna manera los conflictos propios del siglo XX del papado, que fue cómo implementar ese concilio. Si esa implementación tenía que hacerse de manera radical, fuerte, rápida, o por el contrario, que esto es lo que terminó triunfando, digamos, de una manera paulatina, moderada, cautelosa.
Y lo que se discutió sobre el rol de los papas, creo yo que estuvo muy vinculado a cómo implementar el Concilio Vaticano II. En cambio, el papado de Benedicto, y sobre todo hay un hecho que es insoslayable, que es la renuncia. Bueno, ahí antes tenemos Juan Pablo I, muy breve, sí, bueno, Juan Pablo II, claro. Y llegamos, no, está bien, no me quiero detener en eso, pero digo... Sí, pero la línea histórica sería, el concilio lo convoca Juan XXIII, claro. Lo culmina Pablo VI, Pablo VI fallece en 1978, hay el brevísimo papado de Juan Pablo I de pocos días, y después un largo papado de Juan Pablo II, que fallece en 2005. Tras la muerte de Juan Pablo II, llega al papado Benedicto XVI, que había sido un colaborador muy estrecho de Juan Pablo II, un intelectual, un profesor, que vinculado para la historia de la Iglesia latinoamericana, de alguna manera el guardián de la fe contrario a la teología de la liberación. Y se puede, por ahí cometo un error grave, pero se puede ver el papado de Benedicto como un freno a esa reforma. Vos hablas de aceleración del cambio o de cambio más lento. ¿Qué significa Benedicto en ese proceso, digamos? Tanto el papado de Juan Pablo II como el de Benedicto fue la implementación muy moderada, muy paulatina, y digamos, obviamente hay diferencias entre un papado y el otro, pero digamos, es de la ala más conservadora, si esa división podemos plantear que había progresistas y conservadores, claramente Juan Pablo II. O sea, cuando se elige a Benedicto hay como una decisión, por lo menos las 2/3 partes que terminan votando con eso, es vayamos despacio, digamos, ¿no? Continuemos despacio, continuemos despacio, ¿no? Si bien hay algunas diferencias entre el papado de Benedicto y de Juan Pablo II, pero un ejemplo claro es que Benedicto habilita nuevamente, por ejemplo, poder decir misa en latín, que era algo que el Concilio Vaticano II había incorporado, lo que se llaman las lenguas vernáculas, o sea, los idiomas nacionales para decir misa, bueno, en un momento eso aglutinó a un sector muy tradicionalista que quería mantener la liturgia en latín, se prohibió la misa en latín y Benedicto la habilitó en ciertos casos, por ejemplo, claro, para ciertos grupos. Cosa que en el papado de Francisco se retrotrajo y se volvió a cerrar esa posibilidad. Uh-huh. Pero, digamos, la crisis ya que se hace como insoslayable, que se hace imposible de ocultar, tiene que ver con la renuncia de Benedicto. Un papa no renunciaba desde 1200, o sea, eso trastoca todo. Pero obviamente la renuncia no es la crisis es mucho más profunda, es subterránea. Sí, la renuncia debe ser la evidencia, ¿no? La evidencia, claro, sí, un síntoma, ¿no? Entonces, el cónclave de 2013 que elija a Francisco, al cardenal Bergoglio, también fue un cónclave especial, porque fue un primer cónclave a partir de una renuncia. Circunstancias no habituales. Y donde, evidentemente, lo que el colegio cardenalicio evaluó es cómo enfrentar la crisis, ¿no? Por eso también surge un candidato que hasta ese momento no estaba dentro de los pronósticos, no era lo que se conoce como un papable, el cardenal Bergoglio. Bueno, de hecho, cuando él asume, dice esto: mis hermanos cardenales fueron a buscar al obispo de Roma al fin del mundo, ¿no? Claro. Me parece que hace explícito eso. Pero en la elección de Benedicto, Bergoglio no había sido uno de los más votados, claro, también. Sí. En la anterior, digamos, ahí Bergoglio era como de los sectores, digamos, más progresistas, ¿no? Claro. Si bien siempre fue un moderado, digamos. Sí. Pero bueno, claramente la mayor parte de las voluntades la tenía Ratzinger. Entonces, si bien había sido un papable en el 2005, en 2013 no lo era. También por la edad, tenía 76 años, ya había renunciado a ser arzobispo de Buenos Aires. Los obispos
tienen por derecho canónico que a los 75 años presentar su renuncia. Ya había planeado, esto está dicho por él mismo, que había planeado retirarse. Bergoglio ya había averiguado dónde irse a vivir, digamos, de una manera como una persona, un ciudadano más retirado, y que pensaba volver, digamos, todo esto creo que, si bien puede haber fábula, creo que está sentado sobre hechos históricos. Sí, sobre bastantes hechos históricos. Y entonces, si bien era una figura que iba a ser escuchada en el cónclave, por lo que yo he leído y por lo que he escuchado, no lo tenían como una figura, digamos, papable. Bueno, eso le permitió ganar, porque... Eso le permitió ganar. El que entra papa... Claro, el que entra papa sale cardenal. Entró cardenal y salió papa. Claro. Sí, creo que lo que dicen muchos es que él tuvo un discurso muy importante en las reuniones previas al cónclave, donde se reúne el colegio cardenalicio. Sí, son las campañas, digamos. La campaña, claro. En la campaña tuvo un discurso muy sentido, y eso logró arrimar voluntades. Bueno, que es un poco el proceso que se está viviendo en estos días que estamos grabando esto, ¿no? Como estamos en la previa del cónclave, bueno, esas reuniones comenzaron el día de ayer, creo, así que probablemente más de un cardenal esté en este momento en esa situación hoy. Hay dos grupos sobre los que me interesa hablar particularmente. El episodio anterior, que insisto, lo recomiendo para saltearse, para no abordar en este episodio toda la cuestión más metodológica del cónclave y demás, que lo vean, que está muy bueno. Hablamos de dos grandes grupos. El grupo mayoritario, que es de los italianos, que vos dijiste, bueno, hay un interés fuerte ahí en que Roma vuelva a tener un papa, pero que hay distintas líneas dentro de los italianos. Dos, sobre todo, digamos, que muchos los postulan, que tienen líneas no tan parecidas. Y después están los argentinos, digo, no como papables, pero sí, digamos, nos interesa particularmente, digamos, el rol de los que pueden tener los argentinos en este precónclave y en el cónclave, ¿no? Me parece dos situaciones a mirar. Sí. Lo primero, aclarar algo que dijimos en el episodio pasado, pero para aclarar, para que no se entienda mal esta situación: el origen nacional no conforma necesariamente un bloque, digamos. Esto es cierto, los cardenales italianos son 18, los cardenales electores italianos son el grupo mayoritario por lejos. No necesariamente eso implica que todos piensen lo mismo, ni que vayan a votar todos juntos. En el caso de los argentinos puede suceder lo mismo. De los argentinos tenemos cardenales electores, es decir, los que tienen menos de 80 años, que van a participar del cónclave, y cardenales no electores. Claro. Entre los electores está Tucho Fernández. Entre los electores está Tucho Fernández, está el arzobispo de Córdoba, que se llama Rossi, que es jesuita. Está el arzobispo emérito de Buenos Aires, Poli. Y está el arzobispo de Santiago del Estero, Bocalique, que es recientemente creado cardenal, que además es el arzobispo primado de la Argentina. Esos son los 4 cardenales electores, que tienen menos de 80 años. En el caso de Tucho, joven, digamos, claro, para sí, lo que es... Exacto, sí. Tiene poco más de 60, Tucho Fernández. Su perfil es, de algún modo, es muy joven, y tiene el cargo más importante de todos ellos, que es hasta ahora es prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es uno de los ministerios más importantes del Vaticano. Es un teólogo y está claramente identificado con las posiciones del magisterio del Papa Francisco. Después el arzobispo de Córdoba es jesuita. Si es jesuita, imagino que también. No por ser jesuita, sino por digamos, está bien, lo de jesuita lo asemeja a Bergoglio, pero también es alguien muy cercano, ha sido muy cercano al Papa Francisco,
Sí, está como en la misma línea con un rol, digamos, distinto. Para lo que pueden ser los candidatos, Rossi sería de los cardenales que son pastores, es decir, que tienen a cargo el gobierno como esta gran diferencia entre los que tienen toda una trayectoria de una actividad pastoral importante y los más diplomáticos, ¿no? Sí, los curiales o los que tienen cargos en la curia o que tienen experiencia diplomática, por un lado, y por otro lado los que están a cargo del gobierno pastoral, del gobierno, digamos, de la iglesia en una región del mundo, ¿no? Es lo que pasa también con los dos italianos que más se mencionan, ¿no? Exacto. Los dos cardenales que más se mencionan, que hacía referencia hace un momento, son por un lado Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, es decir, como el número 2 en la estructura de la Santa Sede, que tiene este perfil mucho más curial, digamos, tiene una experiencia diplomática muy, muy destacada, pero no tiene esa experiencia pastoral tan destacada como el otro cardenal italiano que más se menciona, que es Matteo Zuppi, de Bolonia. Que es el arzobispo de Bolonia y además es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, o sea, de la reunión de los obispos de Italia, es el presidente, y tiene como, si bien Matteo Zuppi es un pastor, no solo porque es arzobispo de Bolonia, sino por algunos detalles como de su perfil, ¿no? Se lo llama como el cura de los pobres, se lo suele ver andando en bicicleta, atendiendo a personas necesitadas en la comunidad de Sant'Egidio, pero no hay estilo bastante Bergoglio, digamos. Un estilo bastante Bergoglio, de hecho se lo conoce como, digamos, se lo conoce como un bergogliano, pero no hay que perder de vista que Matteo Zuppi también tiene una trayectoria diplomática, ¿no? Fue mediador en la guerra de Burundi en la década de los 90 y el tiempo reciente, creo que fue el año pasado o el anterior, el Papa Francisco lo envió como delegado personal a Rusia por la guerra con Ucrania y tuvo un rol bastante destacado. No tanto en la resolución del conflicto, sino en medidas humanitarias para los niños de la guerra, ¿no? Y hubo salvoconductos auspiciado por el rol de Matteo Zuppi. Así que, si bien en estos días se enfatiza como el carácter más pastoral, más como lo que decíamos hace un momento, más bergogliano, también casi tiene su otro costado. Tiene, claro, no hay que perder. Pero claramente Zuppi sería una continuidad de Bergoglio, digamos, sería una profundización serial. Sí, exacto. Digamos, el ala más progresista, si se quiere, ¿no? En cambio, el otro italiano, Pietro Parolin. Algunos dicen, podría ser hasta prenda de unidad, ¿no? O sea, podría ser, digamos, si hay tensión entre los sectores, podría ser algo más moderado, podría ser... Sí, yo creo que podría ser una situación así. Pietro Parolin no tiene, el rasgo de ser tan progresista, vamos a decir, pero no podemos perder de vista que fue el número 2, la mano derecha del Papa Francisco. Los que algunos analistas especulan es que si los sectores más tradicionalistas, más directamente enfrentados al papado de Francisco, no pudieran reunir la cantidad de voluntades para llegar a los 2 tercios que se requieren para elegir un papa, podrían direccionar los votos a un candidato del estilo de Parolin, es decir, que puede tener diálogo con los conservadores sin ser un opositor, digamos, sería su propio gobierno, ¿no? Sí. Me gusta esto porque más allá, digamos, nos interesa que el episodio se pueda ver en el tiempo, digamos, que tenga ese carácter atemporal. Quien resulte electo papa, digamos, hacer esta descripción también, digamos, instruye bastante sobre, bueno, cuáles eran los perfiles, ¿no? Y que, digamos, cómo de los que deciden y los que pueden ser electos, digamos, las distintas líneas de pensamiento y demás que hay en el Vaticano. Por lo tanto, me parece que es muy útil esta conversación. Y después se habla mucho también del grupo, digamos, los africanos, por decir alguna cosa. También Estados Unidos, ¿no? Digamos, hay otros
Sí. Satélites, por llamarlo de alguna forma, digo, por salirnos del grupo de los... Sí, bueno, se nombran a muchos. Dentro de los africanos se nombra a, bueno, tal vez el más conocido es el cardenal Sara. El cardenal Sara es un opositor al papado de Francisco, más identificado con el papado de Benedicto XVI. De hecho, hubo un conflicto porque el cardenal Sara estaba juntando voluntades a favor de esta liturgia en latín y escribió un libro con el Papa emérito, con Benedicto XVI. Hubo un conflicto porque, bueno, hay varias versiones, ¿no? Si Benedicto estaba juntando a esos cardenales para generar una oposición a Francisco o si estaban utilizando al Papa emérito ya anciano para oponerse a... Sí, porque también hay que aclarar una cosa. Se ha escuchado mucho que, bueno, el Papa Francisco convirtió en cardenales a 80... No, más de 100. Más de 100. Más de 100 cardenales. Más de 100 cardenales. Entonces, que como que el sucesor sería de su misma cosa. Recordemos que los que él eligió como cardenales, no todos piensan como él, ni todos siguen la misma línea. Justamente trató como de incluir, compensar, digamos, de tener... Bueno, eso no asegura nada, ¿no? Claro. Sí, uno puede presumir que la mayoría de estos 100 cardenales seguirían una línea similar a la de Francisco, pero como vos señalás, Francisco ha creado cardenales claramente opositores. Creo que eso estuvo vinculado con, no sé, una estrategia política de contener a todas las líneas internas. Siempre que entendamos que, porque acá estamos utilizando como una única... Tiene mucho de conducción política eso también, ¿no? Bueno, algo que todos le reconocen a Francisco que mandaba, digamos, o sea, que digamos, alguien que conducía, ¿no? Sí, bueno, a ver, para ordenarnos. Yo creo que la crisis esa de que hablábamos en el papado de Benedicto XVI, o sea, 12 años atrás, me voy 12 años atrás, fue una crisis de conducción. Una crisis de conducción de la Iglesia. Justamente cuando la figura máxima, que es un papa, que teóricamente es vitalicio, renuncia, bueno, creo que tiene que ver con la imposibilidad de conducir, como se dice, la barca de Pedro, conducir al pueblo de Dios, como la teología entiende que es la Iglesia. Y Francisco propone nuevos modelos de conducción, ¿no? Yo creo que el legado de Francisco fue eso, fue esto que me preguntabas al principio. Frente a una crisis general de la conducción en la Iglesia, una crisis general en términos más teológicos, diríamos una crisis del pastorado, se fue a buscar primero a un cardenal pastor. O sea, Francisco era arzobispo de Buenos Aires, que vamos a decir de la periferia del mundo, ¿no? Y que andaba en subte y que conducía a una iglesia también rara como la iglesia argentina y que dialogaba con empresarios y con cartoneros, ¿no? Creo que ese perfil es de las continuidades entre el Bergoglio arzobispo y el Bergoglio papa. Y la crisis esta general del papado de Benedicto, creo que hay que mencionar un elemento central, que fue la crisis de los abusos sexuales contra los menores. Eso deslegitimó muchísimo la autoridad dentro de la Iglesia, no solo por los abusos, sino por el modo en que se encaró esa crisis. Y eso fue un elemento que, sin lugar a dudas, digamos, provocó una decepción total entre los fieles y fuera de la Iglesia. Se necesitaba alguien que pudiera como... digamos. Eso por un lado. Después, también creo que hay una discusión sobre los modelos de liderazgo. Y Francisco llevó un modelo de liderazgo de América Latina, de una iglesia periférica de la iglesia. Y también ahí entramos en otra discusión. Súper interesante eso. Que es la discusión sobre... si queremos decir como geopolítica. O sea, la iglesia hasta Francisco fue una iglesia europea, una iglesia vinculada a la cristiandad europea. No perdemos de vista tampoco que Benedicto fue un gran defensor de la cristiandad como una de las características de la Unión Europea.
¿no? Estamos pensando de ese principio, ahora nos queda lejísimos, pero el principio del siglo XXI. Continente donde más fieles pierde, ¿no? Claro, exacto. Entonces tenemos una crisis de la Iglesia europea por la pérdida de fieles, entre otras cosas. Donde hay migración, donde la migración no viene de lugares necesariamente católicos o cristianos, el continente tal vez con mayor laicización, ¿no? Un mundo laico, países poderosos, o sea, es un cristianismo de países poderosos. En cambio, ahora con Francisco es una iglesia conducida por un pastor de la periferia, de un país que no es poderoso, que en este caso sí, con mayoría cristiana, pero de un cristianismo, digamos, periférico. Claro. Y creo que hoy en día, para el legado, digamos, y la discusión hoy, también se va a pensar en esto. Por ejemplo, cuando planteas los candidatos africanos. Bueno, África es el continente donde en mayor medida crece el catolicismo. Claro. Pero crece en países donde tal vez no tienen mayoría cristiana, donde conviven con el Islam, son países pobres, no son países poderosos, o son países que se están desarrollando recientemente, que han obtenido su independencia recientemente. Y otro tanto sucede con Asia. Digamos, Francisco, digamos, también ha contado que su sueño como jesuita era ir a misionar a Asia, ¿no? También hay un crecimiento del cristianismo en Asia, en países donde no tienen la cultura cristiana. Claro. Entonces, por ejemplo, se nombra el cardenal Tagle de Indonesia. Perdón, de Indonesia, no, de Filipinas. De Filipinas. Sería como el que entra como papa casi, ¿no? Lo mencionan todos. Claro, es uno de los favoritos. Sí. Ya se los mencionaba como favoritos en el cónclave anterior. Es una figura muy carismática. Así que, bueno, todas estas cuestiones, lo que quiero decir es, en general, en los análisis que estoy oyendo en estas últimas horas, se enfatice como la línea como ideológica. Y no necesariamente el clivaje va a ser una línea ideológica. Lo del clivaje me interesa un montón. Lo hablábamos en el episodio anterior. Hablábamos antes de un clivaje conservadores progresistas, ¿no? ¿Cuál pensás, recordemos un poco, cuál pensás que va a ser el clivaje que predomina? Yo lo asimilo mucho a las elecciones políticas, a las que más estamos acostumbrados. Siempre en toda elección hay un tema, digamos, hay algo que ordena, ¿no? El voto a favor o en contra, para uno o para otro lado, hay un clivaje que ordena esa elección. ¿Cuál sería en este caso, digamos, lo que está circulando como el eje que ordena esta elección? Vuelvo a decir, y es necesario tal vez aclarar algo que dijimos en el episodio pasado, que es las deliberaciones y las votaciones en el cónclave son secretas. Sí. Entonces son especulaciones las que podemos hacer. Sí. Pero por lo que se ha escrito, los últimos cónclaves, estos que mencionábamos del año 78, del 2005 y en alguna medida en el del 2013, el clivaje central fue entre progresistas y conservadores. Y que la discusión en el clivaje era cómo implementar el Concilio Vaticano II. A mi criterio, y es una especulación, eso ya no tiene la fuerza o el peso en este cónclave. Yo creo que lo que se va a discutir y el clivaje central va a ser si la respuesta que llevó adelante Francisco a la crisis del papado y a la crisis del pastorado es la respuesta correcta. O sea, lo que se va a poner en discusión va a ser el papado de Francisco. O sea, estos modelos de conducción, estos modelos de pastorado, esta forma de hacer iglesia. Yo creo que eso va a estar en el centro del debate. No va a estar en el centro del debate, no su figura, sino esta respuesta a la crisis. Porque hay sectores que dicen, no, la verdad, para decirlo de manera vulgar, nos equivocamos con este argentino, digamos, tenemos la crisis, no la desconocemos, pero hay que buscar saldar la crisis por otro lado, no es por esta línea de Francisco. Pero entonces la discusión no es tanto entre progresismo o conservadurismo, a mi criterio, sino son sobre alternativas posibles de conducción del pastorado, digamos, de modelos de pastorado de conducción del pueblo de Dios.
Hay otra cuestión que hablábamos y me parece súper interesante que tiene que ver con las edades, ¿no? Porque también otro corte, por llamarle de alguna forma, puede ser, digamos, si se piensa en un papado breve, especulativamente, porque uno nunca sabe, digamos, pero, o se piensa en un proceso más largo, ¿no? Exacto. Sí, esto es un tema porque, bueno, al menos hasta Benedicto, el papado era una institución vitalicia. Entonces, digamos, y son varones ancianos, los que, digamos, de la tercera edad al menos, ¿no? Sí. Casi todos mayores de 60 años, la edad promedio es de 70 años. Entonces, y bueno, y se prolongó también la expectativa de vida. Claro. Entonces, bueno, una especulación es si los cardenales van a buscar un papado corto de transición o van a buscar, para lo cual deberían elegir un cardenal que esté cercano a los 80 años, para poner una cifra, o por el contrario, van a buscar estabilidad y un papado largo, entonces van a buscar un cardenal, digamos, por debajo de la media de la edad, o sea, por debajo de los 70 años. ¿Cuánto influye o cuánto se emparenta, cuánto el cónclave es un espejo, digamos, refleja cuestiones, digamos, que están cuestiones geopolíticas, cuestiones de tendencias políticas que están pasando, cómo se reordena el mundo, esto de China y Estados Unidos, lo que pasa en Europa, la polarización, la extrema derecha? Imagino que mucho porque, digamos, de eso se trata, digamos, la Iglesia mirando, digamos, cuáles son los principales problemas de la humanidad, digamos. Por lo tanto, entiendo que mucho de eso hay, pero esto se expresa de manera concreta, digamos, en el cónclave. Bueno, ¿qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con lo que se le llama la agenda woke? ¿Qué pasa con este enfrentamiento Estados Unidos-China? El crecimiento de China, digamos, como potencia, bueno, y tantas otras situaciones, ¿no?, que se dan, lo que estamos viendo y hemos analizado mucho acá, incluso en Clásica Viral, lo de la extrema derecha que se propaga a nivel global. Bueno, digo... A ver, sí y no. Sí, porque son temas, por supuesto, que están en agenda y que, como decís vos, tienen que ser mirados. Pero no perdamos de vista algo que también dijimos en el episodio pasado, que es una política que tiene una serie de mediaciones muy ritualizadas y que, si bien está pensando en los problemas de la humanidad, no pierde de vista primero los problemas de la propia Iglesia, de su propia feligresía. Entonces, en ese sentido, hay como unas ciertas mediaciones que no tiene la política que comúnmente conocemos. Dicho esto, yo creo que sí son importantes y en la historia también se ha visto. Por ejemplo, cuando fue toda la Guerra Fría con la Unión Soviética y Estados Unidos, o el mundo occidental y oriental, por supuesto eso permeó la política del Vaticano, el rol de los papas y... Bueno, a las pruebas me remito, el rol que tuvo en esa coyuntura el papado de Juan Pablo II, que era un cardenal polaco, venido, como se decía en aquel entonces, del otro lado de la cortina de hierro. Entonces, por supuesto, estas cuestiones creo que van a ser parte de la discusión. No se discutirá en términos de agenda woke. Ahora, esos temas van a estar... Sí, me refiero a los temas, ¿sí, no? Exacto. Digamos... De hecho, cuando se habla del legado de Francisco, se habla mucho de lo que hay adentro de la agenda woke, ¿no? O sea, digo, el tema de las mujeres, el tema del... Sí, a ver, yo creo que este escenario, a diferencia del 2005 y 2013, estamos en un escenario de transformación del orden mundial. Entonces, la Iglesia es un actor relevante en ese orden. Y aparte habla de cuánta conexión o desconexión también de los problemas... mundanos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, estamos en un momento, creo que como nunca antes, o no sé si nunca antes, pero hace mucho tiempo, que no estamos en un momento de reordenamiento del orden mundial, que eso no sucedía en los cónclaves anteriores. Y el papado de Francisco también habló mucho de esto. O sea, Francisco habló de la Tercera Guerra Mundial en pedazos, y en el papado de Francisco, por ejemplo,
la Santa Sede, que no tiene relaciones diplomáticas con la República Popular de China, hizo un acuerdo. Un acuerdo que fue también muy cuestionado, pero que tal vez es de los acuerdos diplomáticos más importantes, porque una iglesia que era prohibida, perseguida y que en alguna medida sigue siéndolo hoy en China, generó un acuerdo por el cual la iglesia católica puede designar obispos en China. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que va a estar en agenda, va a estar en agenda. Y el rol de la iglesia en Estados Unidos también, lo hablábamos un poco el capítulo pasado, es un tema, porque el episcopado norteamericano e incluso los cardenales norteamericanos, que son un bloque importante, también están muy divididos entre aquellos que, por ejemplo, valoran el liderazgo de Trump y aquellos que no. Y no tenemos que perder de vista, además obviamente del poder que tiene Estados Unidos en el Concierto de las Naciones, que la iglesia norteamericana es muy importante. Eso que no siempre se dice, porque tenemos una imagen de Estados Unidos como un país anglosajón, protestante, pero hoy en día el catolicismo tiene un 25% de la población, un 25% de la población norteamericana se reconoce católica. Y de los países desarrollados es el único país que la mayor parte de su población dice que la religión es un tema importante en sus vidas. Entonces, tenemos un presidente como Trump que obviamente es un liderazgo nuevo, incluso en relación con su primera presidencia. Sí. Varios líderes que van en ese sentido, digamos, ¿no? La última semana, la Semana Santa, la última semana de vida del Papa Francisco, el vicepresidente de Estados Unidos, que es católico, practicante, estuvo reunido, por ejemplo, con Pietro Parolin, por una discusión que habían tenido cuando el Papa Francisco cuestionó la política migratoria de Trump. Y el vicepresidente le contestó con argumentos teológicos de que estaba bien la política migratoria. Sí. Con lo cual, obviamente, el tema migratorio es un tema que va a estar en la agenda. Lo que llama la atención, pero bueno, digamos, a mí, y ahí te pongo más en el rol de politólogo, digo, asistimos a un mundo que cambia en forma acelerada. Digamos, ¿cuánto resiste eso, estos papados largos, vitalicios y demás, sobre todo si se va por un lado conservador, llamémosle, digamos, cuánto resiste esta vorágine que vemos en la política de cambios tan abruptos, ¿no? De tan complejos. Porque uno se pregunta siempre la democracia, las distintas instituciones de la democracia, no sé, el Parlamento y distintas cuestiones que se han quedado atrasadas o unas las ve ancladas en otros siglos y que no acompañan por ahí otra evolución. Entonces, digamos, la evolución social, las distintas formas de relacionamiento, las distintas necesidades y demás. ¿Qué pasa, digamos, los riesgos de una iglesia tan, digamos, con otros tiempos, ¿no? Bueno, pero ahí yo lo que te diría, un poco para llevarte la contra, sí, ¿no? Vivimos en tiempos acelerados, pero Xi Jinping lidera China hace cuántos años. Y Trump está al frente de... Claro, y está al frente de tal vez la potencia en ascenso. Sí. Y Trump acaba de decir que se quiere presentar a un tercer mandato, aun cuando no lo tiene impedido legalmente. Entonces, no sé si este nuevo orden va a llevar a liderazgos más prolongados, con mayor fuerza. Eso no sería tan... No me dejaría llevar solamente por como la vorágine de las noticias, ¿no? Creo que tal vez viene un momento de un orden internacional con liderazgos fuertes. Yo eso no lo descartaría. Y creo que en ese sentido tal vez la iglesia puede acompañar con sus estructuras y sus tradiciones este reacomodamiento. Lo que sí creo es que el papado de Francisco universalizó más a la iglesia. O sacó, no sé si la sacó a la Europa del centro, pero al menos la descentró un poco y empezó a mirar otras periferias. Empezó a mirar África, empezó a mirar Asia.
el caso digamos, de la jerarquía católica africana es muy interesante en ese sentido, porque si bien mayoritariamente acompañó la línea social del papado de Francisco, todos se enfrentaron a la línea, digamos, moral. Se han enfrentado a que los divorciados puedan volver a tomar la comunión, y Francisco aceptó eso, ¿no? Entonces ahí tenemos como ese juego de movimientos que hay. Entonces la jerarquía católica africana, los obispos, los arzobispos africanos, plantearon que esas transformaciones que estaba impulsando Francisco, digamos, más a nivel universal, en África no, digamos. Y yo no sé si Francisco lo aceptó porque no le quedó otra, porque si eso hubiese implicado, algo que también sucedió en el papado de Francisco que no sucedía antes, que son amenazas de cismas. Es decir, grupos que por marcar sus diferencias amenazaron con dividirse de la iglesia romana o de alguna manera de la comunión con el obispo de Roma. Entonces estas cuestiones creo que a esto me refiero cuando el papado de Francisco va a ser el clivaje, creo que esta forma de conducir, como decías vos, con un mandato, con una convicción fuerte, pero al mismo tiempo que, creo yo, supo escuchar, permitió cierta deliberación, permitió debates que otros papas no permitían, que podemos mencionar estos, ¿no? Tal vez, por ejemplo, la comunión a los divorciados. Ha sido la forma de evitar esas rupturas que vos decías, ¿no? Claro. Esos cismas. Te voy a meter en un terreno medio complicado. Dale. No, porque uno seguramente se tocará mucho de oído. Imposible saberlo. Pero ¿cuánta posibilidad hay, para ponerlo de alguna forma, cuánta posibilidad hay de que Francisco haya organizado algo de su sucesión? Digo, haya dejado algunos indicios, algunas conversaciones, algunas, no digo indicaciones, pero bueno, que haya, sobre todo porque, bueno, su delicado estado de salud así lo permitió, digamos, si hubiera querido, ¿no? Prever, digamos, esta situación. A ver, es un tema central de la ciencia política, ¿no? Y de todo el liderazgo político, cómo es la sucesión. Digamos, los argentinos lo tenemos claro. Que es cómo pensar las sucesiones. Cómo pensar las sucesiones. Ya es complicado en un sistema democrático. Famosos delfines. Claro, sí. He tomado la decisión que será fulano, ¿no? Claro. Obviamente, en el caso de la Iglesia y del papado, esto adquiere características singulares. Como decíamos, es un cargo vitalicio. Y bueno, el papado de Francisco también se extendió, digamos. Si bien no fue tan extenso como el de Juan Pablo II, 12 años, teniendo 88 años, no debe llamar la atención de nadie que se empezara a pensar y a hablar sobre la sucesión, y que el propio Francisco, y esto uno especula, haya evaluado, considerado, y además con esta característica que el Papa crea o designa a los cardenales, que son quienes van a elegir su sucesión. O sea, es una monarquía absoluta, pero electiva, ¿no? Que este es lo raro. Entonces, obviamente... Una elección particular también, de los 2 tercios, ¿no? De la elección de los 2 tercios, que creo que es bastante sabia en algún punto, porque garantiza cierto consenso. Claro. No es una mayoría coyuntural, digamos, ¿no? Que uno rápidamente la pueda juntar. Sí, que puede expresar una división, ¿no? Exacto. Incluso antiguamente era por unanimidad, ¿no? Entonces, eso obviamente lo hacía muy dificultoso conseguir. Entonces, Francisco, creo que para ver cómo pensó su sucesión hay que ver cómo fueron sus consistorios, es decir, cuál fue la elección de los cardenales. Ese es el signo más evidente. Después hay signos, tal vez, que uno entra más en el análisis más especulativo. Uno que ahora sale a la luz y que creo que lo hemos mencionado en algún momento, fue que un mes antes de su internación había que renovar 2 figuras importantes en el proceso de sucesión, que son el decano del Colegio Cardenalicio y el vicedecano del Colegio Cardenalicio. Esas autoridades
que no es que tengan un voto especial, pero que tienen como cierto rol en la organización. Llevan adelante el proceso. Llevan adelante el proceso, convocan al cónclave, reciben a los cardenales. Hablan con todos. Digamos, y tienen ese rol, sobre todo también en la etapa previa al cónclave. Vencían sus funciones, digamos a mediados, digamos, a mediados de enero creo que fue, y esos lo eligen un grupo de cardenales, que son los cardenales obispos, no me quiero meter como en el detalle, sí. Lo eligen y tienen que tener la aprobación del Papa. Y lo que hizo Francisco, en lugar de dejar esa elección, que muchos decían que el candidato a ser decano del Colegio Cardenalicio iba a ser Pietro Parolin, que de alguna manera eso también como mostraba que la sucesión podría ir por esa figura, Francisco decidió unilateralmente renovar las autoridades que vencían, que son el cardenal Re, italiano, como decano del Colegio Cardenalicio, y el cardenal Sandri como vicedecano. Ninguno de los dos puede ser electo. Claro, pero ninguno de los dos puede ser electo porque los dos tienen más de 80 años. El cardenal Re tiene 90 años, creo, ya es muy anciano, y el cardenal Sandri... Muy sabio Francisco en ese sentido, o sea, no dio ninguna pista. Ninguna pista, pero sí dio una pista que al menos no bendecía a alguien, ¿no? O por lo menos no tan evidente como con ese gesto. Entonces, bueno, ahí algunos especulan que, como ya se venía hablando de Pietro Parolin como un posible sucesor, que de alguna manera desautorizó ese camino, ¿no? Como... Sí. Ese es uno de los signos. Nada, después, qué sé yo, otro clivaje, no clivaje, pero otra variable a tener en consideración, que tampoco la he escuchado tanto, por eso te la traigo que es, digamos, los sacerdotes, están los que se conocen como el clero secular o el clero diocesano, y lo que se conoce como el clero ordinario, las órdenes religiosas. Francisco es jesuita, como sabemos, es jesuita, pero es el primer papa en muchísimos años de una orden religiosa. Bueno, esto también entra a ver si el próximo papa repetiría ser un cardenal proveniente de una orden religiosa, es decir, con votos de castidad, obediencia, pobreza, o un sacerdote diocesano del clero secular. Obviamente son la mayoría los sacerdotes del clero secular diocesano, pero bueno, eso también es cierto que Francisco nombró a muchos cardenales provenientes de órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas, agustinos, que bueno, es una característica también que va a tener este nuevo cónclave. Súper interesante para ver, bueno, qué pasa, y en Argentina seguimos todavía conmovidos por lo de Francisco. Las ceremonias que se están llevando adelante en San Pedro son multitudinarias, digamos. No sé si hay antecedentes de lo que se está viendo, digamos, de la cantidad. Eso, digamos, la iglesia, digamos, en eso muestra también, digamos, la cantidad de feligreses y demás que siguen en estas circunstancias expresándose, ¿no? Sí, creo que... A ver, hay un rasgo también del papado de Francisco y de su teología que creo que está bueno subrayar, que es lo que llamamos esta teología del pueblo, que ha puesto la luz sobre la piedad popular, ¿no? La fe del pueblo, digamos, del pueblo creyente. Y creo que eso nos ha dado otro prisma también para ver. Y esto creo que lo vimos en nuestro país, ¿no? Como el día que falleció Francisco, la misa en la Villa 1114, en la Basílica de Flores. O sea, digamos, sectores como él lo llamaba los descartados, ¿no? Los villeros. Sé que hubo parte del colectivo trans que participó de la ceremonia en la Basílica de San José de Flores. O sea, hay creo que una piedad popular, una fe popular que obviamente mucho más alejada de estas roscas que estamos hablando acá, pero que creo que se mantiene viva o que de alguna manera expresa su fe en este contexto también novedoso en el que estamos, pero que se mantienen ciertas devociones, ciertas... bueno, y que hacen a un liderazgo, ¿no? Porque un liderazgo carismático también tiene algo de eso, ¿no? De ese apego de las muchedumbres anónimas. Muy bien.
Buenísimo, Nicolás. Muchas gracias por la conversación. Creo que hemos profundizado en algunos temas que me parecen muy interesantes y te vamos a comprometer para una tercera conversación ya con el nuevo Papa electo. Me parece que van a ser 3 episodios como para revisar. Uno que era cuando Papa Francisco estaba delicado de salud, que digamos, nos permitió explayarnos sobre algunos temas por ahí desconocidos. Donde, bueno, tras la muerte del Papa Francisco, y un próximo si podemos contar con vos para analizar ya qué significa, digamos, el significado de la elección con un nuevo Papa, ¿no? ¿Qué significa eso para la Iglesia y para la humanidad? Bueno, muchas gracias y por supuesto acá estaré. Sobre todo también, bueno, de alguna manera expectante de lo que pueda suceder.